Bienvenidos a nuestro especial de Halloween, una noche donde las sombras cobran vida y los susurros del pasado resuenan en cada rincón. Hoy nos adentraremos en los oscuros orígenes de esta festividad. Exploraremos sus raíces ancestrales y cómo han evolucionado hasta convertirse en la celebración que conocemos hoy. Halloween, una noche de misterio y magia, tiene sus raíces en el antiguo festival celta de Samaín. Era una época en la que los límites entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibujaban, permitiendo que los espíritus cruzaran al mundo de los mortales. Con el paso de los siglos, estas tradiciones se fusionaron con las festividades cristianas y las costumbres populares, dando lugar a la noche de Halloween, que hoy celebramos con disfraces, dulces y, por supuesto, historias de terror. En este especial, no solo exploraremos estas historias, sino que también escucharemos relatos escalofriantes enviados por ustedes, nuestra audiencia. Además, alrededor de nuestra fogata compartiremos experiencias paranormales y anécdotas de Halloween con nuestros invitados. Y para cerrar con broche de oro, entrevistaremos a un sacerdote, un pastor evangélico y un psicólogo, quienes nos ofrecerán sus perspectivas profesionales sobre la actividad paranormal. Prepárate para una noche llena de misterio, terror y descubrimientos en esto que se llama El laberinto de las palabras. En la oscuridad de la noche del 31 de octubre, cuando las sombras se alargan y el viento susurra secretos antiguos, celebramos Halloween. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene esta festividad? ¿Y qué significan realmente sus tradiciones? Halloween es conocido como la Noche de Brujas. Tiene sus raíces en el antiguo festival celta de Samaín, celebrado hace más de 2000 años, en lo que hoy conocemos como Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia. Samaín marcaba el final de las cosechas y el inicio del invierno, una época de oscuridad y frío. Los celtas creían que esta noche los límites entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibujaban, permitiendo que los espíritus regresaran a la tierra. Para protegerse de estos espíritus y evitar ser reconocidos por ellos, los celtas se encendían grandes hogueras y se disfrazaban con pieles de animales. Esta práctica ancestral es el origen de nuestra moderna costumbre de disfrazarnos y encender luces y calabazas talladas, conocidas como jack-o'-lantern. Con la llegada del cristianismo, el festival de Samaín se fusionó con el Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, y la víspera de esta festividad se conoció como All Hallows Eve, que eventualmente se contrajo a Halloween. A lo largo del siglo, Halloween ha evolucionado, incorporando elementos de diversas culturas y adaptándose a los tiempos modernos, pero siempre manteniendo este aire de misterio y conexiones con lo sobrenatural. Hoy en día, Halloween es una celebración global, donde niños y adultos participan en el truco o trato, decoran sus hogares con motivos espeluznantes y disfrutan de historias de terror. Pero detrás de cada calabaza tallada y cada disfraz resuena el eco de antiguas creencias y rituales que nos recuerda la delgada línea que separa nuestro mundo del más allá. Prepárense para adentrarse a esta noche mágica y descubrir los secretos que Halloween guarda en sus sombras. En Luz María Berito, 1991 Street. Mi familia conformada por papá, mamá, mi hermana pequeña y yo, vivíamos en la ciudad de Bogotá y pagábamos un alquiler, más bien en un apartamento pequeño.
En las madrugadas, las habitaciones empezaron a ser golpeadas, comienzan a toques suaves y luego se fueron volviendo muy fuertes. Nosotros estábamos muy asustados y decidimos mirar quién era quien tocaba la puerta. Mi papá salió, pero no había nadie. Cerramos la puerta rápidamente y minutos después nuestra lavadora empezó a hacer fuertes ruidos como si la estuvieran centrifugando. Todos salimos a revisar la lavadora, pero efectivamente también estaba apagada. Ese día nos pegamos el ojo y nos marcó muchísimo. Esta historia titula La casa abandonada. En las afueras de un pequeño pueblo se encontraba una casa abandonada que todos evitaban. Gente del pueblo decía que estaba embrujada, que un fantasma habitaba en su interior. La historia se transmitió de generación en generación, pero pocos se atrevían a acercar. Un día un joven llamado Daniel, decidido a investigar por sí mismo, armado con una linterna y una cámara, se adentró a la casa al caer la noche. Al entrar, sintió una extraña sensación de opresión en el ambiente. Los viejos muebles cubiertos de polvo y las paredes descarcaradas aumentaban la sensación de abandono. Mientras exploraba, Daniel encontró un diario antiguo. Al leerlo descubrió que pertenecía a una familia que había vivido allí hace más de 100 años. La familia había sido muy adinerada, pero un trágico evento cambió su destino. Durante una fiesta, el hijo menor de la familia desapareció misteriosamente, y desde entonces se rumoraba que su espíritu vagaba por la casa buscando respuesta. De repente, Daniel escuchó un ruido proveniente al piso superior. Subió las escaleras lentamente. Sintió el crujido de cada peldaño bajo sus pies. Al llegar a la habitación del niño, despadeció. Vio una figura pálida y etérea. Era el fantasma del niño. Él lo miraba con los ojos tristes. El fantasma le mostró una caja de juguetes escondidas debajo del suelo. Dentro de la caja, Daniel encontró una carta que revelaba la verdad. El niño había sido asesinado por un invitado celoso de las riquezas de la familia. Con esta revelación, el espíritu del niño finalmente encontró paz y desapareció. Daniel salió de la casa con la carta en mano, decidido a contar la verdadera historia al pueblo. Desde ese día, la casa abandonada dejó de ser un lugar de miedo y se convirtió en un recordatorio de la trágica historia de una familia y el espíritu de un niño que finalmente encontró descanso. El refugio del Salto. Exploración urbana. En el año 2019, un grupo de exploradores urbanos decidió aventurarse en el abandonado Hotel Refugio del Salto de Tequendama, un lugar envuelto en misterios y leyendas de fenómenos paranormales. El equipo, compuesto por 3 amigos apasionados por lo desconocido, se preparó para documentar su experiencia y descubrir los secretos ocultos del hotel. Al llegar al lugar, la imponente estructura del hotel se alzaba como un gigante dormido, cubierto de vegetación y con ventanas rotas que parecían ojos vacíos observando a los intrusos. El aire estaba cargado de una sensación de inquietud, y el sonido del viento a través de los pasillos vacíos añadía un toque siniestro a la atmósfera. Mientras exploraban las habitaciones polvorientas y los salones desmoronados, los amigos comenzaron a notar extrañas anomalías. Sombras que se movían por el rabillo del ojo, susurros inaudibles y una sensación de constante de ser observados. En el sótano encontraron símbolos extraños dibujados en las paredes y restos de velas derretidas. De repente, uno de los amigos, Juan, sintió un frío helado recorrer su espalda y escuchó una voz susurrante que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. La voz hablaba de tragedias pasadas y almas atrapadas, y Juan sintió una presencia oscura acercándose. El grupo decidió abandonar el sótano. Para intentar salir, las puertas parecían cerrarse por sí solas. La desesperación se apoderó de ellos mientras intentaban encontrar una salida. Finalmente lograron escapar del hotel, pero la experiencia los dejó marcados para siempre.
Desde ese día, los tres amigos nunca volvieron a hablar de lo que sucedió en el Hotel Refugio, el Alto de Tequendama. Sin embargo, las imágenes y sonidos de esa noche quedaron grabados en tu mente, recordándoles que algunos secretos es mejor dejarlos sin descubrir. Enviado por un suscriptor que actualmente vive en Cali, que en el 2019 vivió carne propia la leyenda mientras estudiaba la ciudad de Bogotá. El usuario Robert Casita de Danilis. Desde que tengo memoria vivía en una casa que tenía un cementerio al lado. Y todos decían que en esa casa se había muerto una mujer. Yo de verdad no le di importancia hasta que empezaron a pasarme cosas. Escuchaba a las 3 de la mañana todos los días una mujer descontrolada llorando en el balcón. Salía a mirar, pero no existía dicha mujer. Empecé a contarle a mi madre nunca me creyó nada hasta que empezaron también a molestarla a ella. Ella me contó que desde esa noche ella sentía que alguien se le sentaba al lado y le decía que la cama se le estaba hundiendo. Le contamos a mi padre y mi padre también dijo que no creía en esas cosas. Nosotros teníamos 3 habitaciones, la de mis padres, la mía y la de mi hermano. Teníamos una pequeña habitación donde guardábamos los juguetes. Mi hermano decía que a medianoche escuchaba cómo jugaba por los juguetes y por la bicicleta. Mi padre le contó a una persona, nosotros asistíamos a un grupo de santería, le preguntó al líder del grupo qué podíamos hacer y nos mandó a hacer una consulta. En la consulta nos dijeron que en esta casa efectivamente se había muerto una mujer con su bebé, que por eso aparecían este tipo de ruidos. Mi padre nos contó que mi prima también había muerto en esa casa. Cuando nos pusimos a hacer la sección de espiritismo, mi prima poseyó el cuerpo de una de las personas que estaba ahí y empezó a hablar y a llorar por su propia voz. Desde ese día, mi padre quiso volver a invocar más espíritus y la verdad, nos tocó mudarnos de casa y yo después de que me mudé a otro país nunca más volví a ir a esa casa. Bueno, les continúo contando otra historia también muy paranormal. Perfecto. Me cuenta un amigo. Hace aproximadamente 8 años, yo todo el tiempo andaba con un amigo y disfrutaba mucho pasar el tiempo juntos. A nuestra amistad se unió otra amiga de Ibagué. Entonces empezamos a pasar todo el tiempo los tres. Y en una ocasión fuimos a la casa de mi amiga para hacer un refrigerio. Íbamos a hacernos un refrigerio. Pero a mi amiga se le había olvidado las llaves y la mamá había salido. Entonces ella me pidió el favor de que la llevara de la mamá para buscar las llaves. Mi amigo logró abrir la puerta y entró. Cuando él entró, él tuvo curiosidad de ir a la habitación de ella porque todo el tiempo nos había advertido de que a su habitación no debía entrar nadie. Entonces, esta curiosidad le ganó. Exacto, esta curiosidad le ganó y efectivamente aprovechó la ausencia para poder entrar a la habitación. El hecho fue que cuando regresamos lo encontramos pálido en el corredor, sentado fumando su cigarrillo, muy asustado. Y yo le pregunté que qué le ocurría. Y él me dijo que había tenido una experiencia muy horrible. Esto no pasa por fecha de Halloween, no pasa por fecha de Halloween, pero sí es algo paranormal. Claro, y haciéndole después la confesión ya, leándole el cuento. El amigo soy yo. No, en serio. El amigo soy yo. Y ahora les cuento pues mi versión de la historia. Resulta que ese día llegamos y ellas salieron a buscar, a llevar las llaves donde la mamá, bueno. Y yo me quedé en la casa. Y ella nos había dicho, no entren al cuarto. Yo dejé algo allá adentro y dejé al indio, porque ella decía al indio, ¿te acuerdas? Ella decía que una chica iba a ver. Sí, les dejé al indio en la puerta cuidando. Así que no vayas a entrar para allá. Y ellas arrancaron y se fueron. Y yo me quedé ahí sentado en un sofá, justo frente a la puerta de la habitación. Y yo sentía que desde esa puerta alguien me miraba. Y me miraba, pero me miraba fuerte.
y me entra a mí esa curiosidad. Yo arranqué para la pieza, porque la chimba está mirando a alguien de allá. Chimba, ¿qué? Y me fui, pero yo no alcancé a entrar a la habitación. A mí la mirada de esa persona que estaba parada en la puerta. Yo no veía a nadie, porque yo les aseguro, yo no veía a nadie ahí parado en la puerta. Pero su presencia sí la sentía como si estuviera ahí patente, mirándome de frente y diciendo, te meten aquí y algo va a pasar. Y fue tan fuerte, tan intimidante su presencia y su mirada, porque yo sentía su mirada, Su energía. me hizo salirme de la casa. Yo me salí de la casa, me senté afuera y estaba rete tranquilo, rete nervioso, rete no le quiero dar la espalda siquiera eso allá. Yo estaba muy incómodo ahí. No me iba porque de verdad a mí me dejaron cuidando la casa, entonces si yo me iba, ¿quién quedaba en la casa? Yo las tuve que esperar allí, haciendo de tripas corazón, pero sí fue un episodio muy escalofriante. De los más escalofriantes que he pasado. Y cuando llegamos, efectivamente ella confirmó, entraste. Yo miró a la cara y le digo, entraste donde no debías, por eso estás asustado. Qué miedo, parce. Sí, muy miedoso. Una de esas experiencias que uno dice, de verdad, uno es muy escéptico, pero hay cosas que debe haber. Sí. Algo debe haber más allá. Yo tengo una historia más que mía, es como una historia familiar. O sea, las historias han sucedido, han transcurrido cuando yo he estado muy pequeñito. En la casa, a mi familia le regalaron una hamaca. Y todo el que dormía en esa hamaca tenía pesadillas. Eso le pasó a mi hermano. Un día que durmió en esa hamaca y se levantó y duró media hora sin poder hablar. Wow. O sea, en el sueño, según él, lo estaban persiguiendo y un señor que lo estaba persiguiendo, un señor como bastante maligno. Se sentía mucho la energía maligna de ese señor. Y entonces él huía y huía. Y hasta un momento que él intentaba gritar dentro del sueño, intentaba gritar pero no podía. Hasta un punto donde él gritó y se despertó. Se despertó pero no podía hablar. O sea, no podía hablar, no le decía nada a nadie. Él vino a hablar de eso ya fue después, como 2 horas después. Porque nadie estaba como que en la casa, no me acuerdo bien su situación. Entonces él cuenta que él no podía expresar ninguna palabra, no sé, siempre todo este tiempo me he estado pensando como que, ¿por qué eso? Ya por lo escéptico, de que me creía ateo y esas cosas cuando uno está en esa pubertad de creer o no creer, yo me cuestionaba mucho eso, porque él no podía hablar en la propia realidad si eso fue un sueño. O sea, sé que normalmente esos sueños suceden, que uno no puede expresar lo que siente, no puede hablar, pero que pase a otro plano en la realidad donde tú no puedas hablar en la realidad, muy fuerte. También, ya eso me sucedió a mí. Yo en esa casa me quedé, yo soy el último de la familia, y ya todo el mundo cogió su carrera, su casa, su vida, y yo quedé en esa casa donde crecimos todos. Entonces yo estaba durmiendo, me acuerdo yo, en esa noche tuve 3 parálisis del sueño. 3 parálisis del sueño donde cada vez que me dormía sentía que alguien se me subía al pecho. Alguien me asfixiaba, me ahorcaban. Y yo en ese momento me sentía muy asustado. Muy asustado de sentir que alguien se me sube hasta se me sube encima, me ahorca y yo no puedo respirar. Entonces salgo de ese sueño o ese trance, lo que estaba sucediendo en ese momento, y yo me paro, o sea, me siento en la cama, me pongo a pensar, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y otra vez me vuelvo a dormir. Y de nuevo sucede lo mismo. Entonces yo me duermo de lado mirando para la puerta, pero no era una puerta, era una alfombra, una cortina. Entonces y caigo otra vez en el trance, en el sueño de que me siento pesado. Y yo estoy entre dormido.
soy dormido pero tengo los ojos abiertos. Y yo siento que entra algo a la habitación, se ve en la cortina cuando se ve entrando algo. Y en ese momento no tenía miedo. O sea, me sentía muy familiarizado. Como que si esa energía fuera una energía que yo conocía. Entonces, yo sentí cuando la cama se hundió, como que si se hubiesen sentado en la cama. Y de repente me empezaron a acariciar el cachete. Sentí que me acariciaban el cachete y todo el cuerpo. O sea, era entre solamente sentir, o sea, ver lo que sucedía. Entonces todo el cuerpo se me volvió piel de gallina. O sea, yo me sentía muy... Y yo sentía como me acariciaban el cabello y me tocaban la cara. Y yo sentía esa sensación tan fría en el cuerpo, o sea, en la parte justamente del cachete sentía que esa parte se me enfriaba en ese momento. Claro. Y otra vez cuando yo vuelvo como a despertar, yo me levanto, recorro la casa, no sé si irme porque cerca del barrio vive mi hermana y ya eran como las 2, 3 de la mañana, entonces pensaba, ¿será que voy donde mi hermana, le toco la puerta? Pues sería mucha molestia. Y otra vez piense porque no quería dormir otra vez y otra vez caigo en el sueño y otra vez me vuelve a suceder lo mismo. O sea, caigo en ese trance que siento que alguien está arriba de mí. Claro. Pero yo no siento la misma energía de antes, del segundo sueño no siento la misma energía, sino que es otra energía. O sea, es otra entidad. Y esa entidad era más fuerte, como que los pulmones me los aprisionaba, como que no podía respirar bien. Entonces, yo justamente esa noche aprendí algo. O sea, ya después de eso, en las parálisis del sueño yo cuento de 10, no cuenta regresiva de 10 hasta 1. Claro. Cuando llego a 1, saco fuerzas no sé de dónde, pero que me levanto. Entonces desde esa noche aprendí como a salir de esos trances, de esa parálisis del sueño o de esas situaciones tan feas, porque es una situación tan fea, tan escalofriante, porque tú mismo sientes que la habitación ya no es la habitación, sino como que se vuelve otra sensación, otras energías en la casa. Claro, es un ambiente extraño que se puede decir. Ya desde esa noche, como que en realidad yo agradezco a esa noche, porque cuando tenía esos sueños, esas parálisis del sueño, no sabía qué hacer. Y ya sé que cuando caigo en una parálisis del sueño, ya sé qué hacer. Porque esa noche tuve 3 parálisis del sueño. Nunca me había pasado algo de esa magnitud. ¡Qué miedo! Y gracias a esa noche yo aprendí como a salir de esos trances. Ya ahora mismo actualmente entro en un trance de esos y ya sé qué hacer. Ya sé qué es lo que debo hacer y ya no me da tanto miedo como lo sentía antes. O sea, sí me causa pánico, pero no es tanto el pánico. O sea, sí me causa pánico, pero ya no es el pánico de antes. Claro. Porque ya sé qué es lo que debo hacer para salir. Sí. Bueno, en el parálisis del sueño, ya hablando desde la neurociencia, no desde la parte paradigmática del demonio y de todo este cuento pues de lo paranormal. La parálisis del sueño se deben a muchas cosas. Una entre ellas es el cansancio cerebral, ¿cierto? Por haber leído, por haber No dormido bien. demasiada pantalla, exacto, por no conciliar el sueño, las 8 horas necesarias que debe descansar el cerebro, por exceso de muchas cosas que te llevan a la imaginación, que finalmente tú crees que tu cerebro se desconectó al momento de acostarte y todavía está trabajando. Entonces, por eso es que llegan estos parálisis del sueño. Es un trance efectivamente, el cual uno puede salir si tiene la forma o el conocimiento de cómo salir de ellos. Asusta mucho, efectivamente, porque es que tú crees que estás dormido y tu cerebro está todavía trabajando, entonces no estás dormido, estás despierto, y por eso la experiencia la sientes tan viva, tan cercana, tan tuya, la estás pasando, es porque tu cerebro está trabajando todavía. Ahora que cuentas eso conecta mucho con algo que me sucedió. Yo soy una persona que ha sufrido mucho de insomnio y yo estudiaba en el Sabatino y me tocaba entrar a las 5:30, 6 de la mañana.
Entonces yo esa noche me quedé hasta las 3 de la mañana despierto. Fui al colegio, pero estaba muy mal en el colegio, estaba literalmente luchando con el sueño. Cuando yo llego a la casa, pues normalmente llego, me dicen no, ahí está la comida y yo me echo a dormir. Me echo a dormir como 5 minutos y yo me levanto. No es algo, ¿cómo se dice? Enigmático, no es algo más allá, pero claro, es algo que me sucedió y es escalofriante para mí. Porque yo me acosté, fui a la nevera, abrí, tomé agua, miré para la parte fuera de la casa, estaba la vecina justamente al frente de mi casa, que había un palo, ponía los pies arriba del palo. Y estaba ahí normal y yo miro para el cuarto porque me pienso dormir otra vez y me veo yo ahí acostado. Cuando yo me veo acostado yo me levanto, ahí sí me levanto de verdad, como que me levanté y yo me levanto, salgo y veo a mi vecina justamente así como yo lo había visto en el sueño. Y yo como que, ¿qué me acaba de suceder? Yo hasta le escribí a mis compañeros más cercanos como que, me acaba de suceder eso y nadie me creía, o sea, pensaban que era pura mentira. Y yo me puse a investigar sobre eso y me di cuenta que era un viaje astral. Sí, muchas veces. Pero de hecho, creo que eso me espantó más que el propio sueño, los propios sueños que había tenido antes. Como que eso chocó mucho conmigo, la verdad. O sea, verte a ti mismo acostado. Claro, es un impacto. Es algo muy fuerte. Y si era porque me sentía muy cansado, o sea, no había dormido bien. Y más cuando uno no está acostumbrado a este tipo de cosas o cuando desconoce. Sí, ese tipo de experiencia. Cuando desconoce totalmente de los temas. Porque si de pronto hubieras leído de que se pueden tener este tipo de experiencias, no te hubieran asustado tanto. Sí, ya después como que empecé a investigar y ya como que esto en realidad existe. Ya sé lo que me sucedió. Ya estando consciente, yo creo que la primera vez que salí en astral, el susto más grande fue golpear mi cuerpo en la cama, acostado. Al instante despertar. Es como casi igual lo que me sucedió. Sí, porque es una experiencia astral. Bueno, es un tema bastante largo que en este momento no tenemos el tiempo para ahondar en él, pero los viajes astrales suelen ser así y suelen detonarlo muchas cosas. Y por lo regular uno cree que está soñando, pero en realidad no es tan sueño. Aunque debe haber una explicación psicológica para ello y una explicación más yendo de la mano con la ciencia, pero hasta el momento pues yo he leído más contenido agnóstico que contenido científico respecto a los viajes astrales. Entonces el conocimiento que tengo acerca de los viajes astrales es más por el agnosticismo, por esos catras que se usan para salir en astral, que son prácticamente pues casi que una réplica de lo que usa un psicoanalista para inducirte a ti a una terapia de hipnosis. Efectivamente. Prácticamente lo mismo. Exacto. Yo leí un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. No sé si lo has escuchado. Es muy buen libro. Sí, y muy buen libro. Siento que conectó muchos con cosas que me habían sucedido y conecté mucho con ese libro, la verdad. Y eso que cuenta sobre la experiencia que le sucedió, pues como que coincide mucho lo que me sucedió porque yo empecé a investigar y me di cuenta que se podía practicar eso, que se podía practicar salir del cuerpo. Eso es una práctica y se hace en medio de catras. Llegué a una señora llegué a una señora llamada María Sabina. Y ella tiene un poema que habla sobre salir del cuerpo por las noches. Que ella solía salir del cuerpo por las noches. Sabina. Interesante autora. Sí, una mexicana. Muy interesante. Jacobo Grinder creo que llegó de ella. ¿Sí has escuchado sobre ella? No, voy a buscar contenido de ella. Deberías. Ella es como la madre de los hongos en México. Ah, interesante. Y hay muchas personas agnósticas que fueron de ella y estuvieron 2 años conviviendo con ella y se salieron de ese pensamiento agnóstico, de pensar más a lo cuántico.
sea, sí meten la ciencia, pero meten más lo cuántico y lo de la telequinesis. Él tiene un libro que se llama La Sinestergia. Interesante. Y él... Sinestar con la sinergia. La sinergia, perdón. Sí. Entonces, él hacía prácticas con niños. O sea, les daba clases, les tapaba los ojos y esos niños podían leer sin ver. Wow. Podían sentirse sin verse. O sea, los pasaban de una pared a otra y ellos mismos conectaban. Entonces, ahí se dio de que existía la telequinesis. Muy interesante. Por eso es que se diagnostica. Porque cada que uno le pasa algo paranormal y le encuentra el sentido, entonces ya dejó de ser paranormal. Exactamente. Ya dejó de ser paranormal. Ya salió del encasillamiento de... Exacto. Eso es... Lo paranormal se hizo porque el ser humano no tenía explicación para ciertas cosas. Y finalmente, como ha evolucionado el ser humano, lo paranormal ha dejado de ser paranormal. Claro. Sin negar que existen cosas que definitivamente a uno se le han encontrado el sentido. Esa lógica. Y la lógica del por qué llegan, del por qué se dan, del por qué hacen, del por qué están. Entonces sigue siendo paranormal. Pero mientras exista una explicación lógica, pierde el sentido de paranormal Claro. inmediatamente. Bueno, chicos, ha sido una experiencia muy grata haberlos tenido aquí en nuestra fogata, que ya no está porque nos echa mucho humo. Pero ha sido un placer tenerlos aquí y escuchar sus historias y sus vivencias. No está de más decirles que queda la invitación abierta para tenerlos aquí en otra ocasión, porque es un tema muy interesante del cual hay mucha tela que cortar y este programa se nos ha quedado corto. Así que me gustaría invitarlos para una próxima ocasión para que extendamos este espacio y trataré de tener otros invitados con nosotros en esa ocasión para que sea mucho más agradable y mucho más debatible la conversación. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer haber charlado con ustedes y fue muy bueno escuchar esas historias y coincidir en las historias también. Claro. Gracias a ti por regalarme este espacio para compartir con las personas. No queda además darle el consejo a los padres que cuiden a sus niños en estas fechas, que aún existen personas que creen en todo este tipo de cosas y que están también en pro de perjudicar, de hacer daño, de robarse los niños, Matar animales para... de matar animales. Debemos cuidar todo. Entonces no está de más proteger lo que podamos proteger. Y maravilloso el espacio, fue muy maravilloso, gracias por permitirme estar acá. Sería magnífico continuar ya desde otros temas. Claro, desde otra perspectiva. Desde otros temas sería muy chévere ahondar en este tema paranormal, pero desde la ciencia, Claro. desde la De muchos puntos. neurología, Creo que me voy a comprometer a que la próxima ocasión que hagamos esto voy a tener un psicólogo aquí con nosotros Genial. para que nos dé su opinión profesional directamente aquí en el set y hable con nosotros de él. Sería muy interesante porque en este programa sí vamos a tener una entrevista con un psicólogo, pero en otra sección del especial, hablando directamente ya más de otro tema dentro de lo paranormal. Pero para la próxima ocasión yo me comprometo a tener aquí en el set a un psicólogo con nosotros para que nos ayude a enriquecer más la conversación. Nos despedimos hasta la próxima ocasión en esto que se llama El laberinto de las palabras. Hoy quería conversar con ustedes un tema algo polémico en ciertos ambientes religiosos y un tema controversial, ¿verdad? Que es el tema del Halloween.
controversial y comercial. Quería comenzar primero con un testimonio personal porque debo decir que no soy completamente imparcial al tratar este asunto, y es que yo cuando era niño todos los años esperaba con mucha ilusión el Halloween, lo disfrutaba un montón, iba con mis primos, con amigos a pedir dulces. Nunca nos pasó nada, nunca tuvimos la conciencia de estarle dando culto al demonio, ni muchísimo menos. Nunca, todos los que lo realizamos a la fecha, creo yo, en líneas generales, somos personas de bien. Y entonces por eso me cuestiono la oportunidad de satanizar el Halloween o decir que no se debe celebrar bajo ningún concepto. Porque me parece sinceramente que es como pelear una batalla innecesaria, no sé si conveniente incluso, que sea una costumbre norteamericana o anglosajona no la hace mala, no por ser anglosajona es mala, que no sea una costumbre católica tampoco la hace algo malo. Y efectivamente, estudiando un poquito el tema, el Halloween tiene un origen pagano indudablemente, que es la fiesta que celebraban los celtas, es decir, los habitantes de Irlanda en los primeros siglos, y que los evangelizadores, para cristianizarla, cambiaron la fiesta de Todos los Santos, que originalmente se celebraba en marzo o abril, la cambiaron el 1 de noviembre precisamente para cristianizar esa fiesta, que era la fiesta de los espectros, y de hecho el nombre de Halloween significa en inglés antiguo la víspera de Todos los Santos, ¿no? Pero ese sentido precisamente de evangelizar una fiesta pagana, pues cristalizó ya que en toda la iglesia se celebran Todos los Santos, y efectivamente me parece que es una batalla muy buena, interesante, como darle más realce a la fiesta de Todos los Santos. Eso me parece positivo, propositivo y auténtico, pero pelearme con el Halloween, ¿por qué motivo no veo al demonio detrás? Pues porque no hay una invocación explícita en ningún momento al demonio, porque incluye pues muchos de los elementos del imaginario cultural, ¿no? Entonces yo creo que disfrazar a un niño de Frankenstein, de hombre lobo, de Drácula, a una niña de bruja, pues, no necesariamente es darle culto al demonio, ni muchísimo menos, no hay esa intención, me explico, no. O lo que sucede con los chicos que organizan sus fiestas de Halloween y bueno, pues van ahí a bailar y disfrazados y toman sus alcoholes. No es que diga, qué bien, que se emborrachen, ¿no? Realmente, pero el problema no estaría en el alcohol, digo, en el Halloween, sino en el exceso de alcohol o en una conducta permisiva. Por eso yo centraría más en otras batallas más útiles. A veces hay personas que me dicen muy preocupadas, oye, pero el Halloween, mira, preocúpate más de la tablet que tiene tu hijo pequeño con acceso a internet ilimitado. Eso sí le puede hacer daño. Y que un día al año se disfrace de brujita o de fantasma, sinceramente no creo que le haga demasiado daño. En cambio, lo que recibe por internet. Y luego el demonio, también me parece que andarlo viendo detrás de todos lados, creo que está mucho más ocupado tentándonos, haciendo que ofendamos a Dios, que es lo que realmente nos separa de Él, a que celebremos una fiesta que, bueno, alguien puede no celebrarla, pero comparto esa opinión, pero pelearme contra ella o decir que no se celebre o que es pecado celebrarla, me parece sinceramente que es una exageración. Saludos a la audiencia desde Caucasia, Antioquia. Tenemos el placer de presentarles a nuestro invitado. ¿Podría presentarse y contarnos su rol? Mucho gusto, mi nombre es Wilson Manuel Manchego Oliveros, cristiano, seguidor de Cristo, para la gloria y honra de nuestro Señor. Sí. ¿Nos podría contar un poco sobre su experiencia en el Evangelio? Bueno, llevo aproximadamente 6 años en el Evangelio. Ha sido algo maravilloso haber conocido a mi Señor Jesucristo, porque venía de una vida muy desordenada, pero al llegar a Cristo he encontrado una vida totalmente diferente. He podido darle un nuevo rol, un nuevo cambio a mi vida personal y también dentro de mi hogar. Todo ha sido un cambio totalmente extremo. Al haber llegado al Señor Jesucristo es una experiencia maravillosa, la cual hoy estoy viviendo a través de los caminos de nuestro Señor. Cosa que también de pronto me gustaría hacerle la invitación a ustedes, como un tiempo te la hice también a ti. Y bueno, todo ha sido un cambio maravilloso, no ha sido fácil,
porque la palabra nos enseña que el reino de los cielos sufre violencia desde hace muchos tiempos, pero que solo los valientes lo arrebatan. Amén. Los que se agarran, soportan, resisten, son los que obtendrán la corona de vida, nos enseña la palabra. Suena muy bonito todo eso. ¿Podría contarnos qué podría usted contarnos sobre la opinión de su religión frente a los casos de actividad paranormal? Bueno, ¿qué te digo? La palabra de Dios nos enseña que desde tiempos atrás hubo una gran batalla en los cielos, donde Satanás, el diablo, quería usurpar el trono de Dios, ¿sí? Por lo cual el mismo Dios se encargó de arrojarlos a la tierra, a él y a los seguidores de él, por cuanto se formó una gran batalla allí, ¿sí? Una gran batalla en la cual el vencedor fue el reino de los cielos, porque es que arriba de Dios no vive nadie. Y desde entonces, al ser enviado Satanás a la tierra, entonces comienza una guerra no solo ya con Satanás, sino con la iglesia de Cristo. Es decir, se enfrenta a una gran batalla ahorita en los cielos, pero en la iglesia también en la tierra enfrenta una gran batalla espiritual, ¿sí? Porque el mundo espiritual es tan real, ¿sí? Que la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos hoy día, mantenemos una guerra, una batalla espiritual contra el enemigo, ¿sí? Magnífico toda esta enseñanza. Amén, amén. ¿Qué percepción tiene la fe frente a la celebración de Halloween? Bueno, la palabra, porque yo te tengo que hablar es sobre la palabra. La palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 al 12, nos enseña la palabra. Dice la palabra que el Señor hace una amonestación contra las costumbres paganas, ¿sí? Las cuestiones de Halloween son unas festividades antañas, desde hace 3000 años atrás. Específicamente las celebraban los irlandeses. Fueron los que comenzaron con esas costumbres. Fueron ellos los que empezaron a hacer esas costumbres, ¿sí? Y desde ahí el mundo también optó por seguir esas costumbres. Pero Dios nos hace una amonestación contra las costumbres paganas. Y esa es la que nos dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante. Dice la palabra en el versículo 9, amonestación contra las costumbres paganas. Dice el Señor, bendito sea el nombre de Dios, cuando entrares a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿De cuáles naciones? Aquellas naciones paganas. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, dice la palabra, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Mire lo que nos enseña la palabra en esta tarde. El Señor nos está amonestando a través de ¿qué? De estas costumbres paganas que el mundo hoy practica, ¿sí? La humanidad, si la humanidad entendiera que dice la palabra que cuando Jehová creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de él. Si nosotros como seres humanos entendiésemos que nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios sobre esta tierra, todo fuera diferente, porque tú te guardaras para Jehová, sabiendo que eres hecho a imagen y semejanza de él. Y así hemos llegado al final de nuestro especial de Halloween. Hemos recorrido un camino lleno de misterio y terror, desde los antiguos rituales celtas de Samaín hasta las historias escalofriantes enviadas por nuestra audiencia. Alrededor de nuestra fogata compartimos experiencias que desafiaron la lógica
y nos adentramos en el mundo de lo paranormal. A lo largo de esta noche hemos escuchado las voces de los expertos que nos ofrecieron sus perspectivas sobre lo inexplicable, recordándonos que, aunque la ciencia y la fe intenten dar respuesta, siempre habrá un rincón de lo desconocido que nos invita a seguir explorando. Halloween es más que disfraces y dulces. Es una celebración de lo misterioso. Una noche en la que permitimos que nuestra imaginación vuele y nos enfrentamos a nuestros miedos más profundos. Esperamos que este especial haya encendido en ustedes la chispa de la curiosidad y el asombro, y que cada historia contada aquí resuene en sus pensamientos mucho después de que las luces se apaguen. Gracias por acompañarnos en esta travesía a través de las sombras. No olviden suscribirse a nuestro canal y estar atento a futuros episodios llenos de misterio y emoción. Hasta la próxima y que tengan una noche de Halloween llena de magia y misterio. Esto fue El laberinto de las palabras.